So there came a sound from heaven. As a rushing... Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger con Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Lawson, Sean Murphy, Joseph Lawson y ustedes. Estamos muy alegres de tenerlos este día. Max, ¿tienes unos servicios? No. Josh, voy a hacer un anuncio para mi papá. No está aquí esta mañana porque él va a enseñar. Tiene tiempo para prepararlo. No tengo los detalles, pero él va a ir a estar en Cross River Tabernacle en Grand Island, Nueva York, en una semana, del 5 al 7 de abril. Va a tener servicio el viernes a las 7, sábado, 2 servicios, yo creo que a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana. Entonces le animamos, si vive cerca de Grand Island, Nueva York, vaya y visítalo en Cross River Tabernacle. Esa es profecía. Sí, él va a tratar con profecía, el tiempo del fin. Sí, de Israel también. Sí, va a ser maravilloso. Vaya a visitarlo. El pastor Mike Shorey, sí, buen hombre. Lauren, sí, yo voy a ir a Garland, Texas, el 13 y 14 de abril. No tengo una gráfica todavía, pero con el pastor Charles Lincoln Christ Unveiled Ministries tengo unos servicios el sábado y el domingo. El sábado a las 6, a las 10 de la mañana y el servicio a las 7 de la tarde. El domingo, 2 servicios en la mañana, 9 de la mañana y 11 de la noche. Abril 11 y 14 en Garland, Texas. Sean, nada. Joseph, sí, señor. Una semana después de Camp Miller, voy a estar en Independent, Kentucky, Community Family Church. Van a tener una conferencia y voy a estar ahí el domingo, todos 4 servicios al domingo. Y voy a ministrar en el servicio de las 6 de la tarde. Si está en el área, esté con nosotros. La campaña principal comienza ahora. Correcto. Estoy asumiendo que el tiempo es a las 7 de la noche. Sí, hoy es a las 7 de la noche, jueves, viernes y sábado. Vamos a tener 3 servicios, 10 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la tarde. De las 2 de la tarde solo van a ser enseñanzas, pero el servicio de la mañana y el servicio de la noche van a ser servicios completos. Y el domingo, el hermano Dani va a ministrar en la mañana y yo voy a terminar el domingo en la noche. Va a ser un buen tiempo en el Señor y esperamos que todos los que puedan llegar a Baton Rouge. Es una cosa nada más y caberos verlo por la televisión. Estamos tan alegres que nos puedan sintonizar, pero no hay sustituto y comparación de estar aquí en persona. Así que si puede venir, nos gustaría verlos en el Centro Familiar de Adoración. Usted tiene la oportunidad. Bueno, versículo 17, versículo 15 del gran epístola a los Gálatas. No seas, yo creo. Me parece que necesito ayuda. Estamos en Efesios. Estoy mirando el lugar equivocado. Me gusta Gálatas porque yo creo que voy a ministrar de Gálatas. Eso fue confirmación. Voy a Confirmación, tomar eso ahí que está. El Señor me está llevando ahí. Es culpa tuya. Yo sé, usted me echa la culpa. Yo sé lo que es. Usted es sensible y usted dijo, Y alguien dice, ¿y usted me quiere decir cómo llegar al cielo? Solo es una página. Muy bien, Bueno. vamos. Efesios 5, 17. Vamos a leerlo, ya lo hemos estudiado. Me estaban preguntando yo, y Dave dijo, sí, ya tratamos eso ayer, y Lauren dijo lo mismo. Y yo pensé, yo no recuerdo que estuvimos en ese versículo. Pero ahora ya lo corregí, damas y caballeros. Es culpa de ellos, francamente. Tenía que haberlo reconocido. Así es. Vamos al versículo 17, Dave, y empezaremos comentarios en el 18. Nuevamente, por tanto, no seas imprudentes. El tiempo es oro porque Dios nos ha dado solo unos cuantos días para elegir
lo que resultará en consecuencias eternas. sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Lo podemos hacer si miramos exclusivamente a Cristo y la cruz. Adelante en el versículo 18. Y no os embraguéis de vino, Controla hacer no ser controlado por bebidas alcohólicas que Pablo decide usar como un ejemplo. en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. El dirigido constantemente por el Espíritu momento tras momento. Volviendo a la frase, no estar embriagado con vino. Yo nunca he consumido alcohol de ninguna naturaleza. No os embriaguéis de vino. No sé lo que sucede físicamente o mentalmente, no sé cuál es el resultado y no voy a investigarlo tampoco. Pero Donnie me estaba contando precisamente ayer que las llamadas que llegan a la programación de su mamá, las preguntas que llegan de que las bebidas alcohólicas, el consumir alcohol dentro de la iglesia es bastante prominente hoy día. ¿Correcto, caballeros? Desafortunadamente sí. Desafortunadamente así es. La gente toman la escritura como esta y dicen, bueno, lo único que condena la Biblia es borrachera, entonces puede tomar moderadamente, pero no es cierto. Pero si leemos todas las escrituras en la palabra de Dios, hay muchos versículos que tratan con cualquier tipo de bebida alcohólica. Y no es algo positivo. Oh, no, absolutamente. Miremos aquí. Yo pienso que el Señor está tratando de señalar algo aquí. Cuando una persona se emborracha, mi padre fue alcohólico, entonces yo tengo experiencia con eso, pero afectó bastantes áreas de su vida. Y usted puede hacer un contraste y eso y el Espíritu Santo. Tome tu hablar. Cualquier vez que mi padre hablaba, estaba bebiendo y hablaba, yo podía notar porque había una diferencia en su cómo hablaban, pero como hablaban siguiendo el Espíritu Santo, es totalmente diferente de cómo habla el mundo. Si usted es lleno con el Espíritu Santo, va a afectar cómo usted habla, cómo usted anda, cómo usted piensa, cómo usted reacciona a las cosas, y el alcohol va a impactar todas esas cosas. Hay cerca de 25 o 30 millones de alcohólicos en los Estados Unidos. Me cuentan. Y ninguno de esos individuos empezó siendo un alcohólico. No, Empezaron consumiendo en moderación. correcto. Y la única manera que usted puede detener o de dejar de ser alcohólico o nunca ser alcohólico, nunca tomar el primer Así trago. es. Leí un artículo que fue producido por uno de los doctores en el hospital en Dallas, Texas. Y estaban hablando acerca de los casos que inundan ese hospital los viernes, sábado y domingo, todo como resultado del Sí. alcohol. Eso no solamente es cierto ahí, sino que por toda la nación. Oh, sí, eso solo es un ejemplo. Sí. Yo realmente no entiendo cómo los cristianos pueden tolerar el consumo del alcohol. Realmente eso yo no lo entiendo. Miramos el porcentaje de personas quienes están en la cárcel y aquellos que están ahí parcialmente por el alcohol. El abuso doméstico, Sí, abuso sí. de niños. Leí esto recientemente, que la mayoría de los problemas causados en los matrimonios es el alcohol. Debería Accidentes de automóviles. Sí. Tiene un impacto tremendo en nuestra sociedad. Tenemos cerca de 40 a 50 mil personas al año que mueren por accidentes por el alcohol, Correcto. ¿no? Y todos tenemos a individuos que han perdido seres queridos y familiares por un borracho. Algo que absolutamente puede ser evitado, pero una pérdida sucede trágicamente. Y cuando vemos el alcohol, recuerdo cuando estaba yo en la universidad,
De hecho, estaba tomando una clase de infecciones y estábamos tratando cómo el alcohol impacta el cuerpo. Y dijo algo gracioso, pero nunca lo olvidaré. Él dijo, el alcoholismo, de hecho, es una enfermedad. Y obviamente me llamó la atención. Yo dije, no, no lo es. Él dijo, es una enfermedad y te puedes contagiar. ¿Y cómo? Pensé yo. Él dijo, es simple. Usted por en una botella de un alcohol, usted se lo toma y así se contagia, ¿no? Obviamente no es una enfermedad, lo entendemos, pero era un punto que él estaba haciendo a los estudiantes de la manera como la gente se convierte en alcohólicos es que consumen alcohol por primera vez. Yo como usted nunca he consumido alcohol, me lo han ofrecido en ocasiones y yo digo, bueno, yo no necesito esa ayuda, pero cuando hablamos de cristianos y creyentes, creo que es importante que nosotros lleguemos a un punto muy importante. Y la pregunta es el por qué. ¿Por qué el creyente continúa o empieza viendo al alcohol? Y puede aplicarse a otras cosas también, pero lo que tenemos que reconocer es lo siguiente, en lo que tiene que ver con el cristiano, tenemos que hacer la pregunta, ¿ese individuo se está tornando al alcohol para tratar de escapar, tal vez, de una situación, para tratar de desconectarse o manejar una situación? Y yo propongo que la mayoría de lugares donde vemos el alcohol en la vida de la persona no es por una razón cultural o social, especialmente aquí en Estados Unidos. La mayoría de las personas que habitualmente consumen alcohol es porque están buscando el efecto que el alcohol les trae. Ahora, yo no soy el experto en esto, tal vez hay algunos aquí que pueden hablar mucho más de ello, pero yo veo como que es el caso eso. El creyente está tratando de justificar su consumo de alcohol. Tal vez tengan una adicción de lo que tienen que ser libres, ¿no? Pero el punto es por qué hacen esto, cuál es la razón de hacerlo. Y si va a la raíz del problema, es que están buscando tratar con ello para escapar a algún tipo vamos a decir, de la vida día tras día. Pero como creyentes no debemos de hacer eso. Tenemos que buscar al Señor y que Él obre en nuestros corazones. Cuando estuvimos Así en la es. televisión en Rusia, estuvimos allí 2 o 3 años, me parece. Y la primera carta que yo leí, no voy a decir que es la primera que recibimos, pero sí la primera que leímos, nosotros estábamos recibiendo miles, francamente. Un hombre escribió y dijo que él había encendido la televisión ese domingo en la mañana y la programación estaba encendida y él dijo, hermano Swagger, esto era un ruso, ¿no? Me dijo, hermano Swagger, yo consumo alcohol, Usualmente eres vodka. sí, una botella de vodka, no recuerdo cuál era la cantidad de vodka a cada mañana. Así que eso era lo que la persona hacía, ¿no? Y él dijo, desde que yo le entregué mi corazón a Cristo, yo no he consumido alcohol, Amén. no lo he hecho. Y yo, pues, yo creo que tal vez el púlpito está muy en silencio en todo esto. Sí. Y no está proclamándolo lo suficiente. Nos dicen, y yo leí esto, bueno, en un mensaje predicado por un evangelista bautista del sur, dijo, si toma 10 cervezas para embriagar a una persona, y esto es un hecho científico, esto no son solo palabras, una cerveza hace a la persona una décima parte borracho. Y eso los limita en su conducir y en sus tomar sus decisiones y todo lo demás. Y, y bueno, cuando yo digo, bueno, yo no creo que eso me hace problemas a mí o me causa problemas, yo no sé, ustedes hermanos tal vez pueden contestar a esa pregunta mejor que yo. ¿Consumen alcohol para irse a dormir? ¿Por qué es que lo hacen? ¿Cuál es la idea? ¿Tú qué me Bueno, puedes decir? bueno, yo no tengo ni idea. Yo jamás he bebido, nunca he vivido como cristiano. Pero bueno, mire, una vez más lo que Josh dijo, yo siento que es la respuesta. El contraste aquí está entre el espíritu y el alcohol. Sí, Y la idea es la influencia. Pablo está diciendo, ¿por qué cambiarían la influencia del alcohol que puede llevarlos a
exceso de inmoralidad a dejarlo por el mover del Espíritu Santo. En vez de eso, mejor hay que depender de el Espíritu para tener ese gozo, el cumplimiento. Los cristianos hablan de beber en moderación porque les gusta, porque les hace sentirse bien, pero también reduce las inhibiciones, ya se ha dicho todo eso, y tenemos que incluir la marihuana en esto ahora, en esta conversación, porque, Sí. o cualquier otra droga legalizada que se está utilizando para usos recreativos. El alcohol es una droga, no se confunde, es una droga, y viene a influir todo aspecto del sistema de la persona. Reduce la resistencia en cuanto al sentido común, reduce la respuesta de la persona a aquellas cosas que están a su alrededor. Pero el efecto a la persona es lo mismo con la marihuana o no? Varía de persona a persona dependiendo de su tamaño, la cantidad, la fortaleza o la fuerza del alcohol y de la marihuana. Hay demasiadas variantes para poder decir solamente un estándar, pero el estándar aquí es por qué quisiera usted la influencia de una, de una mente, una droga que impacte la mente y el espíritu en vez de el gozo gratuito, la paz y la dirección y la vida que puede llegar del espíritu. Este es el contraste. Y usted está dando una cosa, entregando una cosa para poder tener otra. Y realmente no, usted o va a estar bajo la influencia del alcohol o bajo alguna otra droga o la influencia del espíritu. Entonces, por qué haría usted eso? ¿Cuántas veces hemos visto en los últimos 10 años a ministros que están en situaciones ridículas, problemas, han perdido sus ministerios, sus iglesias, porque dicen que pueden beber moderadamente? Su resistencia a la tentación se redujo y se metieron en problemas. Cada vez esto va a suceder, usted no puede jugar con esto. En Australia, esto básicamente ha destruido. Pero todo el punto es, ¿por qué intercambiaría el Espíritu de Dios por el Espíritu del alcohol o por el Espíritu de marihuana? ¿Por qué lo hace? Algo más que no quiero tomar tanto tiempo en esto porque deberíamos de ser más inteligentes, pero los cristianos, digo yo los cristianos, no estoy tan seguro de dónde viene el argumento, dónde se fundó, pero la idea de que pueden consumir alcohol en moderación es el mayor argumento que se puede presentar del mundo cristiano, ¿no? Sí. Porque toman este versículo y dicen, bueno, dice que no debemos hacer embriagarnos, así que mientras yo no me embriague, y mi respuesta es, si nosotros somos honestos, y vamos a 1 Corintios 6 y 9 y 10, Pablo cita la borrachera como una de las acciones de la antigua vida. El embriagarse es algo de la antigüedad. Dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no sean engañados ni los fornicarios, idólatras, ni ladrones, ni ávaros, ni ebrios heredarán el reino de Dios. Y si somos francos y contestamos, ¿qué es lo que sucede con eso que puede ofender a Dios de alguna manera? El punto es que no sé por qué, pero por alguna razón los cristianos toman el consumir alcohol y de todos esos pecados dicen podemos participar de ese pecado en moderación. Pero dirían eso de la borrachera, del robar, de la codicia, de la fornicación. ¿Usted tomaría su fornicación en moderación? Es la pregunta. ¿Tomaría usted el extorsionar en moderación? ¿Por qué es que ponemos a un lado el consumir alcohol? El punto es que si se asocia con la antigua vida, el Espíritu de Dios en la vida del creyente nos va a decir, no tenga nada que ver con eso, Así es. no participen de eso, aun si la Biblia nos dice que nos abstengamos de la apariencia de maldad, y sin mencionar el pensar en la influencia del cristiano, alguien que le ve envuelto en el alcoholismo o aún en moderación, lo que eso le hace a un cristiano más débil, digamos así, alguien que no entiende tanto como usted piensa que él entiende sobre la gracia, porque es lo que siempre se dice, ¿no? La gracia hace esto, me permite consumir en moderación. Para algunos puede causar que ellos vivan una vida de borrachera y llevarlos al estilo de vida donde salieron. Así que el impacto de ese testimonio es horrible realmente. Y en segundo lugar, no puedo imaginar cómo es que podemos tomar
uno de estos pecados de la antigua vida y decir, yo lo puedo tener en moderación. No debería de ser. Y yo creo que el Espíritu de Dios está en contra de toda participación, no solamente del alcohol, pero de la cantidad de pecados que podemos decir que encontramos en el reino por esos estilos de Así vida, es. ¿no? Sí, amén. Estaba leyendo el otro día sobre el gran despertar y antes de que eso sucediese, el alcohol dominaba, ¿no? Y era la causa de tantos problemas en los hogares, en los matrimonios, situaciones físicas, etcétera, etcétera. Cuando el Espíritu de Dios se empezó a mover, la gente empezó a ser salva durante ese gran despertar. Una de las primeras cosas que sucedieron fueron las cantinas empezaron a cerrar sus puertas porque no tenían clientes ya y, y dejaron de consumir alcohol. Y, y yo personalmente creo que un individuo no puede ser salvo y estar embriagado a la vez. No creo que es posible, no creo que eso se puede. Eso lo dejo en las manos del Señor, pero no me parece a mí que está bien. Esta es la causa de tantos problemas, dolor, sufrimiento en esta nación, más que cualquier otra cosa. Lo hemos visto una y otra vez y creo que ahora que la marihuana está aumentando en consumo, ¿no? Así es, y una vez más, es una droga que altera la mente, tal como el alcohol, es una droga. Y usted puede decir lo que usted quiera decir al respecto, pero aún ¿Cómo? la marihuana ¿La marihuana? se puede hacer una variedad de cosas. La más popular sería fumarlo como un cigarrillo, comérselo en pastelillos, ponerlo en comida, pero el efecto es de lo que estamos hablando, el impacto, reduciendo la habilidad de la persona de tomar buenas decisiones, reducir la sensibilidad. Usted puede tener una copa de vino y usted quedará ya ebrio. Por eso que la gente lo hace. Josh le dio el clavo en la cabeza. Nosotros consumimos drogas y alcohol porque nos gusta la manera como nos hace sentir. Ujú. No es el sabor. Bueno, aún eso se puede desarrollar. Así que estamos hablándole está hablando usted con un cantinero antiguo, entonces todo el proceso yo lo he visto todo, yo lo he escuchado, lo he hecho, lo he participado y yo he visto lo que puede hacer, yo he experimentado lo que puede hacer y para mí, para que yo pueda tener algo que ver con el alcohol, en lo absoluto, sería algo aberrante, porque yo sé por qué senda me llevó a mí y yo no haría eso delante de mis hijos ni delante de alguien que a mí me importara, de alguien que yo amara. Y es interesante. Pero creo que el problema principal está al pie de la iglesia. Bueno, El no, predicador no está tiene que ir al predicando. púlpito. El problema principal está en el púlpito que está A predicando eso me refiero. moderación y bebiendo moderadamente. Tenemos como oportunidad, aquellos que son nacidos de nuevo, tienen una oportunidad permanente de ser impactados por el Espíritu. Él está disponible 24 horas al día. Y yo he encontrado que todo en la vida, bajo lo que yo viajo, sin importar cuán horrible, sin importar cuán aplastante, cuánto dolor, Él es la respuesta, Él Ujú. es el consuelo, Él es el que viene a ayudar, Él es el que me ayuda en mis enfermedades. Y cuando yo dependo de los elementos del mundo y trato de encontrar consuelo o gozo o aún felicidad de ese lado de la ecuación, está mal, nunca va a ser algo positivo. Como yo se lo dijo una vez más, ¿qué tal si yo dijera, bueno, puedo beberme una cerveza o dos y yo lo puedo dejar en mi refrigerador de vez en cuando y puedo tomar así? Y algún niño del instituto, un joven del instituto viene a mi casa y dice, oh, hermano Larson, ¿usted bebe un poco? Ah, muy bien, bueno, yo bebo moderadamente. Ese 6 ha estado ahí desde 1992, pero bebo de vez en cuando. Yo les digo eso y yo comparto eso con esa persona. Y él es un creyente nuevo, o una persona que tiene una adicción, o una persona que tiene esa inclinación,
hace buscar ese tipo de cosas. Yo le acabo de abrir la puerta a él y he causado que un hermano más débil tropiece. Jesús dijo, o Pablo dijo en 1 Corintios 6:8, dijo, cuando hagan que un hermano más débil peque, usted peca contra Cristo. Usted viene contra Cristo. Entonces, para mí, la idea no es la conversación del borracho, sino la conversación de que yo pudiera impactar mi relación con Dios de una manera adversa por no poder escuchar lo que Él tiene que decir porque yo estoy bebiendo alcohol. Pero en segundo lugar, mi influencia sobre otra gente. No estoy expresando amor hacia Dios ni otra gente cuando yo bebo alcohol, cuando yo consumo drogas que alteran la mente, las tomo a propósito para poder sentir algún tipo de gozo o de sentirme feliz. Y usted puede sacar cosas de la Biblia que dicen que bebieron vino para ser felices, pero no tenían lo que yo tengo el día de hoy. Y esa es la presencia interna del Espíritu Santo. Y ese es el contraste. Todo creyente nacido de nuevo tiene la habilidad permanente de recibir toda emoción que pueda llegar a necesitar para poder sentirse felices de la persona del Espíritu Santo. Así es, así es. Un autor escribió en este versículo, dijo que él posiblemente se está refiriendo a un festival, a un dios pagano del vino. Su nombre es Bacchus, y eso es lo que ellos hacían. Ellos se intoxicaban y eso era parte de adoración para este dios pagano. Y él estaba haciendo contraste a un dios pagano con ser lleno del espíritu del Dios viviente. Y la diferencia entre los dos lo pone ahí entre la gente que hubiera estado familiarizado con esto. Como ya se ha dicho una y otra vez, he estado borracho y también he estado en su presencia y estar bajo su presencia es mucho mejor. Realmente no hay contraste. Mateo 8:28, venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados y yo os daré descanso. Realmente hay un descanso espiritualmente que podemos tener, una paz que sobrepasa más entendimiento en Filipenses. Lo que usted esté viviendo en este mundo, Dios tiene algo Sí. mejor. Y una vez más, eso es lo que Dios nos ha dado. Así que, ¿por qué iría usted ahí? No lo necesita cuando usted tiene algo mejor. Es interesante. Supongo que ya no lo escucho mucho hoy, pero letreros en cantinas y licorerías a menudo dirían espíritus. Es lo que llamaban la venta Así del es. alcohol, espíritus. Y tienen toda la razón, pero son espíritus demoníacos los que están añadidos a esto. Porque cuando la habilidad de la persona de decidir correctamente, de descifrar correctamente, de reaccionar correctamente es reducida, sus inhibiciones son robadas de ellos. Ellos toman decisiones dirigidas por otros espíritus que son susceptibles a otros espíritus y el diablo se aprovecha de eso. El predicador debe de predicar desde el púlpito eso que está mal y debe de estar en contra del alcoholismo o bebidas alcohólicas de cualquier capacidad. Eso es lo que debe de hacer. Y si no está haciendo eso, entonces le está robando a su congregación poniendo un sello de aprobación sobre el alcoholismo. Y, y lo reitero una vez más, lo que dije al principio de la programación hoy en día, todo alcohólico en esta nación y en el mundo no empezó siendo un alcohólico. Empezaron consumiendo alcohol en moderación, dijeron, ¿no? Pero concluyeron por ser alcohólico. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede con alcohólicos? ¿Ustedes me pueden explicar? Yo he visto y estoy pensando en un joven que yo conocí que realmente amaba. Yo vi cómo destruyó su vida, le robó su familia, le quitó todo a él que él tenía que era de valor y lo redujo a una persona que ni siquiera podía controlar circunstancias a su alrededor, no podía pagar su renta, no podía conducir su auto, todo lo que él pudo hacer era estar borracho. Eso vino a robar, a matar y a destruir y cada vez que decimos que podemos beber moderadamente, estamos apoyando esa senda para alguien más. Y no hay nada bueno, hermano Swagger, acerca de esto. Y una vez más, yo voy a insistir que incluyamos alguna otra droga
que altera la mente, sea cualquier cosa que sea que se legalice. No me importa si es legal o no. Eso no lo hace, no lo hace aceptable así para el es. creyente. Así que eso es lo que pasa. Simplemente que no necesitamos esto. No lo necesitamos. Si realmente estamos conectados con lo que Dios puede hacer, no necesitamos esto. Y esto es lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. El Señor no libertaría de la gente si estuviese bien. Si estuviese bien, el Así Espíritu es. Santo no quisiera liberar a la gente de eso. Pero, hermano Schwager, usted compartió una historia, me parece que fue en una cruzada cuando lo vi, pero tal vez puedo ayudarle a recordar un poco, porque hubo un individuo en particular, creo que había llamado al ministerio, y él empezó, como usted dijo, él empezó consumiendo alcohol moderadamente y rápidamente se convirtió en un alcohólico. Y eso arruinó su familia, su esposa lo dejó, perdió su trabajo, él lo perdió todo y fue reducido a vivir en las calles. Él no tenía dinero ni ningún medio, así que para él saciar ese deseo de alcohol, ¿no?, que tenía en su cuerpo, para él conseguirlo, él hizo lo siguiente: iba a una cantina o restaurante mientras había algún tipo de juego de deportes en la televisión. Sí, Bueno, lo sí. recuerdo muy bien. Lo que sucedió es que él había sido un hombre de negocios y había perdido todo y estaba viviendo en la calle en Los Ángeles o en las calles de Los Ángeles, y él se le terminó el dinero después de cierto tiempo, y de la manera como él consumía alcohol, como mencionaste momentos atrás, él se iba a una cantina y, y cuando estaban transmitiendo un juego de fútbol o de baloncesto o algo así, alguien, vamos a decir, iba a hacer alguna jugada importante, él, él se acercaba y, y tomaba la botella de alcohol o el vaso de alcohol de la mesa y se lo tomaba. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Qué hacía para poder hacer eso? Le cambiaba el canal en el último segundo. Sí, la gente se volvía loca. Exacto, Sí, sí, así lo hacía. Gracias por sí. Él le acordármelo. cambiaba el canal a la televisión y todo el mundo ¡ah! Y saltaba todo el mundo. Bueno, mientras él trataba de consumir el alcohol, y de esa manera lo hacía. Pero él le entregó su corazón a Cristo y, ¿Me permite interrumpir? y Mire, maravilloso como quiero sucede. ayudarle porque esto es demasiado hermoso para dejarlo así nada más. Esa vez, mientras eso estaba sucediendo, mientras él estaba listo para cambiarle al canal y lo hizo. Y él le cambió al canal, pero cuando lo hizo, usted estaba en el otro canal. El programa del servicio Así estaba es. en vivo y usted estaba viéndose la cámara diciendo, usted es un borracho, señalando con su dedo, usted es un borracho, pero Jesucristo puede salvar su alma. Y en ese instante, él escuchó el evangelio y él lo aceptó y por supuesto todo cambió. Él se fue a su casa, no lo había visto en más de un año, la esposa, y pidió si uno de nuestros predicadores podía ir a su casa y celebrar la Por boda eso es que otra conocimos la vez, historia. la renovación de los Sí. votos, y muy especial. Pero ¿cuántos están en esa misma condición hoy día? Hermano Swagger, gracias a Dios y el Espíritu Santo orquestó todo esto. Esto no solamente fue coincidencia, fue el Es Espíritu un de Dios. milagro. Cuando Él cambió ese canal, y he escuchado que usted ha contado esa historia, usted tenía el dedo señalando a la cámara. Usted es un borracho, pero el Espíritu Santo lo El puede libertar. Espíritu Santo hizo eso en ese propio Exacto. momento. Gracias a Dios que usted estaba diciendo eso. Gracias a Dios que lo que Él escuchó fueron estas palabras y como he escuchado que usted ha contado la historia, que eso lo impactó tanto que Él ni siquiera se tomó la bebida. Él se fue atrás, se recargó contra el muro. Mientras esas palabras lo impactaban, Jesucristo te puede libertar. Jesucristo te puede libertar. Y él oró y dijo, Señor, yo he cometido un gran error, lo he perdido todo. Este alcohol ha arruinado mi vida. Pero si tú me aceptas, yo te daré mi corazón. Y en ese momento le dio su corazón y en un instante él fue totalmente libertado de esa atadura del alcohol.
Y Así realmente es. nuestro mensaje no es uno de condenación. De hecho, es el único mensaje de esperanza. Jesucristo Uno que puede liberta. libertarte de esa atadura del alcohol. No lo necesitan ya más. Hay algo más grande. Hay una persona más grande. Y Él es el único que lo puede hacer y libertar a Así esa es. persona. Nada más Correcto. lo puede hacer. Una persona no puede ser libre y salva hasta que admitan que es Así pecadora. es. Así que, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? Diciéndole a la gente que todo está bien. Solo sigue adelante en tu pecado y Bueno, permítame hacerles esta pregunta. ¿Alcohólicos Anónimos tienen estas cosas, distintas cosas, drogas y esto? Bueno, Alcohólicos Anónimos, ¿ellos ayudan de alguna manera o no? no, mire, el problema es, hermano Swagger, que hay personas que pasan todo el día diciendo, yo no he bebido en mucho tiempo, esto, aquello y lo otro, pero cada día están peleando contra los deseos de hacerlo. Y yo he escuchado a gente que nos ha dicho esto, nos ha dicho, miren, tal vez no haya bebido en 6 meses, pero cada día de esos 6 meses yo he peleado contra eso. Y va a llegar el día en el que usted se va a entregar. Pero cuando Jesucristo salva el alma, uno no tiene que pelear contra eso. Él nos libertará de todo eso. Y una vez más, hemos escuchado los testimonios y dicen, desde que yo fui salvo, el Espíritu Santo obró en mi corazón el deseo, la razón por qué yo buscaba y el deseo se ha ido. La gente trata de encontrar en la iglesia donde el predicador le dice todo está Y bien, tristemente pueden encontrar todo eso en todos lados ya. Pero eso fácilmente, no es fácilmente. una iglesia que predica el Evangelio. Él nos da el querer como el hacer y no solamente nos ayuda de tener el comportamiento, pero quita el deseo completamente. Eso es Así es. libertad. Eso es ¿no? liberación. Yo estoy aquí sentado Liberación. pensando, y va a tener que perdonarme mientras lo vuelvo a contar. Pero en 1986, cuando yo conocí a Jesús por primera vez, fueron como 3 semanas después, en enero. No tengo la fecha ante mí, la tengo escrito en un calendario. Sentado en una cantina en el aeropuerto de Nashville, Tennessee, ordené un whisky y agua, scotch y agua para usted. Y eso tal vez no significa nada para usted, pero bueno. Yo estaba a mitad del trago y me quedé viendo Claro, así es. el trago y dije, ¿saben qué? Yo no quiero esto ya. Y yo lo hice hacia atrás, de un paso yo mismo hacia atrás y me fui. Eso fue en enero de 1986. Yo no he deseado tener alcohol en mi vida desde esa hora, desde ese día. Yo fui el tipo que a las 10 de la mañana ya estaba bebiendo. Yo era aquel que estaba fumando marihuana a las 6 de la mañana. Eso es bastante caro. Bueno, cuando uno dedica su vida a eso, uno encuentra la manera de pagarlo. Encuentras Sí, uno la lo hace. manera, ¿no? Sí, sin importar qué es lo que cueste. Pero yo estoy aquí para decirle, hermano Swagger, una vez más a esa persona que está ahí afuera, que piensa que no hay avenida, que piensa que no hay senda que puedan tomar, que pueda aliviarlos de ese deseo ardiente. Si ustedes hubiesen continuado y no hubiese sido libre, ese joven al final de la mesa no estuviese aquí el día de Habría hoy. mucha gente que no estuviera aquí el día de hoy. Así Mucha es. gente que no estuviera aquí el día de hoy. Pero yo les estoy diciendo a ellos y a usted que la fe simple en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario nos puede libertar de cualquier atadura en la que usted se encuentre. No alguna atadura, ninguna atadura podrá estar frente a lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Y yo no me levanto cada mañana diciendo yo soy un alcohólico, yo soy un drogadicto, soy adicto a esto. No, no lo estoy. Si el Hijo os libertare, libres seréis. ¿Pudiéramos orar por la gente de afuera atada el día de hoy? ¿Pudiéramos orar y dejarles saber que si ponen su fe en Cristo, hay una avenida? Hemos estado hablando de eso ya 40 minutos, pero la solución es Jesús. Adelante, dirige esa oración. Quiero que simplemente crean que es lo que vamos a decir. La fe es la clave para experimentar la gracia de Dios. Y así como yo mismo, usted puede ser libre. Y si usted desea, yo le pido que ore con nosotros. Los hermanos van a ayudar. Querido Padre Celestial, Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Señor, yo deseo Señor, yo deseo ser libre de esta atadura. ser libre de esta esclavitud. Y yo creo
Y yo creo que lo que Jesús hizo por mí en el Calvario que lo que Jesús hizo por mí en el Calvario es dado para libertarme. es para libertarme. Y el día de hoy, Y el día de hoy, yo pongo mi fe en yo Jesús. pongo mi fe en Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y Él es mi libertador. Y Él es mi libertador. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Y de acuerdo a la palabra de la Dios, cual no puede mentir, la que no puede mentir, soy salvo, soy salvo, soy libre soy libre y soy completo. y soy completo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Damas y caballeros, eso se aplica a las apuestas también. Esto se aplica a la marihuana también. Y así se aplica a toda esclavitud que cautiva a la persona y destruye su vida. Y gracias a Dios que hay victoria en Jesús. Sí, amén. Hay victoria en Jesús. Sí. Alabado el Señor. Vamos a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Mencioné durante o antes de la pausa que nunca habíamos tenido alcohol en nuestra casa y eso es un hecho, nunca lo hemos tenido. Y luego mi mamá y papá, ellos si consumieron alcohol yo nunca lo supe y estoy seguro que no lo hicieron porque no había en mi casa. Probablemente la mayor razón de todo es que costaba dinero y no teníamos dinero, pero ellos sí participaron en hacer el alcohol por un tiempo. Mi papá, el papá de Jerry Lee y el papá de Mickey eran empresarios del alcohol. Escuché a mi mamá y papá contar esa historia. Ellos estaban, bueno, en aquel tiempo se llamaba moonshine bueno, era un alcohol que se hacía clandestinamente en aquellos años. Y agentes de la policía llegaron a aquel lugar. Alguien les informó que había gente que estaba haciendo alcohol allá bueno, clandestinamente, en un lugar. Y mi mamá estaba embarazada de 9 meses conmigo en el vientre. Y cuando llegaron esos agentes, la vieron. A todos técnicamente los arrestaron, pero miraron a mi madre y le preguntaron, usted va a dar a luz pronto, ¿verdad? Sí. Y el agente le dijo, miró, se dio vuelta a mi papá que estaba cerca, ¿y este es su esposo? Y ella respondió, sí. Él dijo, muchacho, yo no quisiera tener que llevarte a la prisión. Tú estás a punto de tener un bebé y yo me voy a dar vuelta por 10 segundos. Y cuando yo vuelva, entonces vas a ir a la cárcel si cuando yo me voltee tú estés aquí. Y no lo tuvo que decir 2 veces. Mi papá en ese momento hubiese ganado las Olimpiadas. Y esa fue la última vez que ellos estuvieron con eso del alcohol. No participaron de ello, nunca lo volvieron a hacer que yo supiese, ¿no? Como dije, eso nunca estuvo en nuestra casa. Y él detuvo la empresa del alcohol, no siguieron en eso porque sabían que iban a terminar en la cárcel. Realmente el próximo agente de la policía no iba a ser tan amable. Y yo he pensado en eso tantas veces, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido si mi papá hubiese ido a la cárcel? Y fue el Señor que intervino en esa situación.
Mis padres no eran salvos, ellos no conocían al Señor, pero gracias a Dios que después sí conocieron al Señor, aceptaron a Cristo como su Salvador. Y yo le doy gracias a Dios. Y yo no sé si ese agente era creyente o no, yo no tengo idea. Pero si lo era cuando yo llegue a la gloria, quiero agradecerle por su gentileza. Y, y damas y caballeros, no hay nada bueno en el alcohol. No hay nada bueno allí en lo absoluto. Todo incidente en la Biblia que usted puede leer en las bebidas alcohólicas es algo negativo. No hay nada positivo de ninguna manera. Y como hijos de Dios, usted no quiere realmente limitar sus facultades con las bebidas alcohólicas. No me refiero a que usted solamente va a consumir alcohol moderadamente de vez en cuando. No debe de consumir alcohol en lo absoluto, punto. Y permita que el Señor le ayude. Y damas y caballeros, Él lo hará. Como Lauren oró momentos atrás. Yo le pedí que orase esa oración en lugar de mí mismo porque Él ha estado allí. Él sabe y el Señor lo libertó total y completamente. Y Él le libertará si usted lo necesita también. Muy bien. ¿Tenemos algo más que tratar sobre ese tema? No en la primera parte de ese versículo, pero esa última parte sí. Esto viene y entra en acción. Cómo el creyente puede ser lleno continuamente del Espíritu Santo, porque esa es la promesa que Pablo nos está diciendo. No solo se trata de la llenura inicial. Literalmente en el griego dice, tienen que estar siendo llenos del Espíritu Santo. Y qué contraste de experiencias. Pablo aquí, por supuesto, mi pregunta para el texto cuando yo leo esto es, ¿cómo podemos estar siendo llenos del Espíritu Santo? Parece interesante para mí que Pablo casi asume que su lector debe saber cómo es que esto sucede porque él no trata de explicarlo. Él solamente nos dice, tienen que estar siendo llenos del Espíritu. Y supongo que esto se remonta a todo lo que él ya nos ha enseñado sobre el nuevo pacto y la disponibilidad del Espíritu Santo. Pero yo solamente quería saber qué piensa usted sobre esta frase aquí, estar siendo llenos. Sé que nuestros hermanos pentecostales, nosotros somos pentecostales también, verían esto como la segunda obra de la gracia que sucede posteriormente a la salvación. Pero me parece que Pablo está hablando de una diferente llenura, pudiera estar equivocado. Es la llenura de una vida santa, no solo de el carismático de las lenguas. Bueno, si una persona, Joseph, es bautizada con el Espíritu Santo, y yo diría que eso se aplicaría aún a la persona que no es bautizada con el Espíritu, pero son salvos y realmente han nacido de nuevo, el Espíritu Santo se hará real, se hará conocido en el corazón de esa persona. Y sucede eso todo el tiempo conmigo, que algo se dice, que el Espíritu del Señor se mueve en mi corazón y yo lo siento. Y como dije, yo no sé lo que las drogas le hacen a la persona, pero sí sé lo que el Espíritu Santo hace. Sí, absolutamente. Y es realmente una experiencia maravillosa y bella cuando, bueno, siento al Señor y sea como sea, no importa. Y realmente en lo que tiene que ver con sentimientos, es real y lo sentimos. Aunque a veces pienso en Cornelio y su banda, por supuesto, el punto es que nadie hizo nada para experimentar lo que hicieron aquel día cuando Pedro predicó el Evangelio, queriendo decir que solo la aceptación de aquel entonces de Cristo
hizo disponible esa experiencia del Espíritu Santo? Y supongo que la respuesta es que a veces sabemos por qué hace lo que hace y otras veces hace lo que Él quiere hacer en nuestras vidas simplemente porque Él es Dios. Creo que debemos poner un fundamento aquí y esta es una conversación muy importante que quisiera regresar a esto después del campamento, pero estar siendo lleno del Espíritu, primeramente, asegurémonos de entender algo, que cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra, regenera, viene a recrear y está allí para consolar, dirigir, guiar, mover, pero ninguna persona, y eso es una situación permanente. Así que como creyentes nacidos de nuevo, tenemos una habilidad permanente que habilita al Espíritu Santo moverse y traer algo. Como miembros de la familia pentecostal que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, eso es con otro propósito, pero voy a tomar la misma ruta. Solo porque usted tiene una experiencia, no garantiza el fluir constante del Espíritu Santo, sea salvación o después del bautismo con el Espíritu Santo. Hablamos de gente llena del Espíritu, creo que tenemos que reajustar nuestro pensamiento, porque solo porque uno tiene una experiencia, no significa que uno anda en la fortaleza y la dirección y la guía y el poder del Espíritu. Solo porque usted ha sido salvo, no significa que usted actualmente está permitiéndole al Espíritu llenarlo. Solamente porque usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, usted tiene una oportunidad permanente, pero no es necesariamente un problema sin fin y continuo. Así que tenemos que responder la pregunta en ambas circunstancias y escenarios. ¿Qué hace que permite que el Espíritu Santo tenga la libertad de poder estar en nosotros y hacer lo que Pablo está diciendo aquí? Hay 5 participios que van a seguir, que son el resultado de ser llenos del Espíritu, que es de lo que se está hablando aquí. 5 cosas que son el resultado cuando el Espíritu surge dentro de uno. Entonces, ¿cómo es que eso sucede? Hermano Swagger, yo defiendo el hecho de que fe en Cristo y la cruz es la necesidad fundamental de todo creyente que ha sido salvado y lleno del Espíritu, como acabo de describir. Usted puede tener esas circunstancias, pero la fe es la clave para que el Espíritu Santo se mueva. La fe es la clave para que el Espíritu Santo surja dentro de uno. Si nuestra fe está centrada correctamente en Cristo y lo que Él ha hecho, entonces esto nos da una mejor oportunidad para mover del Espíritu. Ahora, el Espíritu, como todos hemos experimentado, puede venir y puede ungirnos cuando menos lo merezcamos y tocarnos cuando menos lo merezcamos. Todos hemos experimentado eso, todo el mundo dice amén. Amén. Muy bien, ¿verdad? Sí. Adelante, hermano Larson. Entonces no se trata de tener esto perfectamente, pero la pieza central del mover y la operación del Espíritu, ambos en la experiencia nacida de nuevo y en esto, y discúlpeme, no quiero sonar como un disco rayado, pero eso es lo que le permite al Espíritu Santo de moverse. Si mi fe está allí, yo voy a ser más propenso a recibir esta llenura de la que Pablo nos está hablando. Y yo termino en esta capacidad hablando en salmos, en himnos, en cánticos espirituales, haciendo melodías, dando gracias, sometiéndome. Todas estas cosas son parte de lo que el Espíritu de Dios hace mientras Él surge y crece dentro de nosotros. Así que tenemos que pensar en eso. Hemos puesto nuestra fe en la idea de que soy salvo, por lo tanto yo soy lleno del Espíritu. No, no es cierto. He sido lleno del bautismo con el Espíritu Santo, por lo tanto yo automáticamente soy lleno del Espíritu. No, no es cierto. Usted tiene que entender eso, porque hay requisitos que Dios hace con respecto a la persona individualmente. No estoy seguro de saber qué son todos, pero le puedo decir cuál es la base. Le puedo decir cuál es el fundamento. Mantenga su fe en Cristo y la cruz, y el Espíritu Santo tendrá la oportunidad de hacer todo lo que Él puede hacer, ambos en el hombre nacido de nuevo y en aquella persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Y Él quiere hacerse real en nuestros corazones. Así es. Y Él realmente no es una expresión
a la ligera. Él es real. Él no tiene un cuerpo físico, Sí. pero él sí es un espíritu. Y realmente él es mucho más real que nosotros. Él tiene gustos y disgustos. Ayer estaba leyendo en Hebreos, estaba estudiando para mi clase en Hebreos. Y en Hebreos 10, literalmente dice que nosotros contristamos al Espíritu, pero otra traducción dice que hacemos airar al Espíritu cuando cambiamos nuestra fe de Cristo y lo que Él ha hecho a otra cosa que hagamos. Literalmente traemos ira a Dios y esa es una traducción muy fuerte, pero esto nos muestra la persona. Estaba leyendo yo esta mañana en Ezequiel cómo Israel empezó a adorar ídolos. Y en las notas decimos, realmente no sé de dónde salió eso, pero en las notas dice que cuando los cristianos modernos de hoy día ponen su fe en algo aparte de Cristo y la cruz, es lo mismo que Israel estaba haciendo. Y lo peor Así eran es, lo mismo ídolos. que los cristianos hebreos hacían cuando se alejaban de Cristo y ponían su fe en algo más. Entonces yo no puedo decirle a usted por qué el Espíritu Santo se mueve en la vida de todos. De como la se manera mueve. que lo hace. Eso sí. no es lo que estoy tratando de hacer, pero le puedo decir que si usted quiere abrir la puerta para la oportunidad, sea que usted sea un nacido de nuevo o si usted ha nacido de nuevo y es lleno del Espíritu, usted mantenga su fe en Cristo y lo que Él ha hecho y el Espíritu Santo encontrará el medio y el camino para llenarlo y fortalecerlo en toda y cada circunstancia. Todo tiene que ver con la fe, en qué está nuestra fe. Y yo creo que eso determina, hermano Swagger, la obra del Espíritu Santo en cada vida, no solamente el hecho de que hemos tenido una experiencia. Se nos terminó el tiempo y creo que el Señor nos ha ayudado con esta buena programación el día de hoy. Y no se pierda la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.